Y miren lo interesante incluso de la etimología de la expresión inocente. Inocente, el prefijo in es no, ausencia, de ahí viene el otro extremo de esta expresión, significa que no huele feo, que no huele mal. Eso es lo que indica en el derecho penal romano inocente, que fue transmitido al derecho medieval y por supuesto llegó a tenerse esta concepción hasta el mismo siglo XVIII, cuando comenzó a modernizarse ese contacto entre la persona y el derecho penal. Entonces fíjense esa relación, ¿no? Tenemos un sujeto y un objeto que no importan desde el punto de vista probatorio penal, sino a través de un intermediario normalmente extrahumano o extraterrenal. Miremos el salto que dio la ilustración penal. La ilustración penal no, hay un antecedente anterior y es el derecho inquisitorial surgido en la Edad Media. Es interesante el derecho inquisitorial desde el punto de vista de la epistemología por lo siguiente: la relación entre sujeto y objeto de conocimiento, el sujeto epistemológico, el objeto de la epistemología, tiene un cambio, tiene un matiz aquí muy importante en el derecho inquisitorial del medioevo por lo siguiente, y es que el sujeto y el objeto son importantes. Es decir, probatoriamente, epistemológicamente, desde el conocimiento penal para efectos del juzgamiento y la adjudicación de una responsabilidad y el trámite de la ejecución de una pena, recobran la mayor de las importancias. Y esa importancia radica en que se le permite hablar al sujeto. Si no se le permite, se le obliga, pero hay que escuchar al sujeto de conocimiento. Por supuesto, hablo del sujeto de conocimiento que ha sido infractor de normas penales, pero también al objeto de conocimiento. Si el objeto de conocimiento era una fuente humana en el entendido de víctima, se le escuchaba también o se le obligaba a ser escuchado. Y lo mismo se hacía con relación a un objeto inanimado, no humano, que comenzó en el derecho inquisitorial eclesiástico a tenerse como una fuente de información que debía ser comparada y contrastada con lo que dijese el sujeto epistemológico sometido a la actividad de la investigación y juzgamiento inquisitorial. Entonces miren que tenemos algo muy interesante aquí, que ya hay una importancia de los dos extremos de esta relación binaria entre sujeto epistemológico y objeto epistémico, ¿no? En relación con los dos modelos anteriores. Pero hay una particularidad aquí, que a pesar de ese reconocimiento del sujeto y del objeto en la epistemología penal, tiene que existir un intermediario para definir la credibilidad, la veracidad, la autenticidad, la sinceridad, la honestidad, sobre todo del sujeto de conocimiento considerado como el agresor de la norma penal. Y esa confirmación de las dicciones o las declaraciones efectuadas por este extremo epistemológico que era el sujeto penable, va a crear la tecnología que asegure la verdad de esas expresiones por parte del sujeto pasivo de la persecución inquisitorial. Estamos hablando de la tortura. Entonces la tortura se convierte allí como en una especie, y lo hablo desde el plano formal y teórico, como en un intermediario de confirmación de lo que implica esa relación entre el objeto epistémico y el sujeto epistemológico. Y tenemos entonces, doctores, que se intromete esta tecnología de la tortura con la finalidad de contrastar y confirmar las aseveraciones o negaciones, sobre todo de quién cometió el ilícito penal.
Así pues, que la tortura se convierte en un mecanismo, vuelvo y repito, de convencimiento, de certeza, de acierto, además de uno adicional, que es el de purificación y perdón. Pero el que nos interesa, por supuesto, desde el punto de vista probatorio penal, es el que relaciona ese sujeto de conocimiento con el objeto de conocimiento y que ha de confirmar a través de la tortura o los mecanismos de agresión o lesión o incluso hasta la muerte de las personas que son sometidas al devenir del proceso penal inquisitorial. El proceso penal inquisitorial, y hay que rescatarle eso, no quiere decir que sea quien habla un defensor del derecho inquisitorial, por supuesto que no, pero sí hay unas instituciones que originó el derecho inquisitorial y que aún se aplican en el derecho moderno. No vendría al caso hablar de todas ellas, pero sí vamos a hacer notorio esta manifestación del vínculo ya estrecho, ya directo, entre el sujeto de conocimiento, el objeto de conocimiento del derecho penal inquisitorial para determinar que efectivamente hubo en ese factor una evolución, pero que hubo, digámoslo así, un retroceso o manteniendo un retroceso, teniendo presente que la tortura en el trasfondo es una ordalía, porque la tortura confirmatoria de un testimonio o la tortura confirmatoria de una declaración de un sujeto penable es una ordalía. Y eso se explica por lo siguiente: si el torturado pasaba la prueba de la tortura respectiva, pues sencillamente se le otorgaba toda la credibilidad al testimonio, o mejor, a la declaración que hubiera rendido. Y tenía que atravesar o pasar, o someterse mejor, a 3 episodios de tortura como mínimo. Si lograba tener éxito en las 3, sencillamente a la persona se le declaraba que no olía feo, es decir, que era inocente. Pero si la persona no superaba una de las 3, 2 de las 3 o simplemente ninguna de las 3, pues era una muestra ineludible que permitía concluir al juzgador inquisitorial sobre la culpabilidad y además sobre el pecado cometido por esa persona que se sometió al proceso inquisitorial. Entonces fíjense lo lamentable de esta situación, pero esto para guardar los contrastes entre una evolución y sin duda la permanencia histórica de una involución en lo humano con relación a lo que concierne a la dinámica de la tortura. No me voy a referir a actos de tortura en esta oportunidad porque son bastante conocidos, solo se pretende dejar la idea de la relación epistemológica entre estos dos extremos. Viene el derecho epistemológico de la Ilustración, el derecho penal epistemológico de la Ilustración. Y aquí se tiene un alcance muy interesante desde la relación del sujeto epistemológico con el objeto epistémico. Y es que hacen desaparecer el intermediario de confirmación y contrastación de declaraciones. Y ese intermediario, pues ya hemos dicho, corresponde en la época, digamos así, inmediatamente anterior a la Ilustración, que es la tortura. Borrada la dinámica de la tortura del medio, de la mitad de los extremos sujeto u objeto, hace que haya un encuentro directo entre el sujeto de conocimiento que se investiga y juzga y el sujeto testigo, sea el sujeto testigo víctima o no víctima, o de las manifestaciones objetivas que se puedan extraer de objetos que son inanimados o objetos que son fuentes
no humanas. Entonces, ya la relación es directa. Digámoslo así, que es como un cara a cara, que hace que se encuentren los dos en conflicto, en colisión, con tesis contrapuestas. Pero viene aquí una determinación muy importante como cambio de este paradigma epistemológico. Y es que la dinámica en la teoría del conocimiento penal implica que tengan la mayor de las importancias las dicciones, las expresiones, las manifestaciones verbales del victimario, las de la víctima, o las de aquellas personas ya sin vida o de objetos inanimados que le transmiten información al derecho penal. Entonces, viene aquí algo interesante, y es que ya el juzgador se enfrenta ante una narración del victimario, una narración de la víctima, o una narración, en este caso, de objetos que no son humanos, por supuesto, pero que narran, exponen algo visto desde la lectura que se da a su contenido, a su forma, a su superficie, al intercambio de información que tienen con otros objetos, etc. Entonces se tienen en cuenta, digámoslo así, estos dos relatos penales. El relato penal del victimario, el relato penal de la víctima y el relato penal de objetos, cosas inanimadas. ¿No es cierto? Entonces fíjense, doctores, que aquí el vínculo ya es directo. Y esto, por fortuna, lo condensa el Código Napoleónico de 1808, que lleva un estatuto escrito, codificado, a un texto que pueda palparse, donde se fijan supuestos de hecho y consecuencias penológicas. Y la dinámica procesal penal entonces va a estar dirigida a la confrontación entre estas dos personas. Víctima, victimario, pero el victimario representado por una autoridad estatal, por supuesto, y esa autoridad estatal que se vale de objetos inanimados que aportan conocimiento al derecho penal. Ese enfrentamiento dialéctico es el que va a permitir oír y ver al juzgador para tomar la decisión con relación a la inocencia o a la culpabilidad de una persona. Y por supuesto, aparte de esos relatos, se exige algo más: que esas afirmaciones y o negaciones de los extremos de la relación jurídico-procesal penal estén confirmados por objetos, por medios de prueba. Comenzó a hablarse en el siglo XIX. Entonces tenemos documentos, pericias, objetos, cosas, es decir, habían canales o instrumentos mediante los cuales los rivales en la oposición del debido proceso penal suministraban afirmaciones y o negaciones que tenía que cotejar el juzgador para mirar si esas afirmaciones y o negaciones, permítanme esta expresión, se adecuaban, eran compatibles, coincidentes, coherentes con lo que este objeto reflejaba, proyectaba a través de datos objetivos que podían percibirse en este objeto. Si encontraban esa compenetración, las dos historias, pues digámoslo así, que había una especie de empate técnico. Eso generaba ¿qué? Duda en el juzgador. Luego tenía que absolver. Pero si podía triunfar la tesis dialéctica propuesta por la acusación, es decir, sus afirmaciones y o negaciones se empalmaban o se adecuaban fáctico, probatoriamente, en el contenido de la información que proyecta el objeto, pues por supuesto la declaratoria jurisdiccional tenía que ser de responsabilidad penal. Entonces, miren el cambio tan importante, doctores, que es un cambio que contemporáneamente todavía se asume con una adición, y paso aquí rápidamente al derecho contemporáneo. En el proceso penal contemporáneo
hay un matiz adicional. A la fijación jurisdiccional epistemológica que se centra en el relato del sujeto pasivo de la persecución penal y al relato que realiza el ente de persecución penal, apoyado por sus testigos, apoyado por sus pruebas que no sean fuentes humanas, al igual que el sujeto pasivo de la persecución penal, apoyado por supuesto por órganos de prueba. Hay un aditamento que surge adicionalmente a la comparación de esos relatos con apoyo cada uno por su lado en fuentes de prueba, ¿no? En continentes, digámoslo así, en los cuales se depositan las afirmaciones y o negaciones de estos dos contendientes. Resulta que ese adicional comienza a surgir en el derecho estadounidense y en el derecho inglés en la primera mitad del siglo XX. Ya venía el siglo XIX haciendo unos aportes en ello, sobre todo en Inglaterra. Estados Unidos comienza a tenerlos presentes en la primera mitad del siglo pasado, pero que comienza a convertirse en una materia relevante que debe adicionarse al relato de los contendientes y todo el relato de sus pruebas, y es el relacionado con el comportamiento en las entrevistas y en juicio de las personas que declaran de una u otra forma en la realización de un trámite penal. Entonces ya no solamente se tiene en cuenta el relato, el objeto que apoya el relato, ¿no?, sino que hay un factor más aquí, y es cómo se expresa, cómo dice, cómo se manifiesta lo que se relata frente al objeto. Ese cómo va a permitir que los códigos contemporáneos comiencen a exigir, eso ya en la Edad Media era usual, pero con el derecho de la Ilustración desapareció, pero volvió a retomarse en los sistemas jurídicos de la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy, y es tener presente cómo el testigo, cómo el victimario, cómo la víctima, cómo el perito actúa, cómo estas personas o estas fuentes humanas se comportan frente a lo que dicen, a los relatos que exponen en el ámbito de la entrevista o del juicio oral frente a un objeto. Y este tercer factor es el que precisamente va a definir las técnicas del juicio oral, más adelante, como vamos a observarlo, que cambian el sentido de la valoración probatoria, que no se fija solamente en las proyecciones de relato de sujetos, en las proyecciones de narraciones que puedan percibirse que se extraen o que dimanan de los objetos, sino también, y aquí en este factor en particular, de cómo actúan, se comportan, cuál es la conducta de la fuente humana cuando están haciendo esas narraciones de carácter penal con relación a esos patrones de los objetos epistemológicos. Entonces, miren, doctores, la importancia de la epistemología en el campo del derecho penal. Cómo desde el primer modelo que se conformó hay una relación de sujeto a objeto, pero es más importante el sujeto con su palabra. Cómo luego pasamos a que esa relación de sujeto y objeto no se da, sino que hay un intermediario extraterrenal que va a definir si hubo o no relación entre sujeto y objeto. ¿Cómo? Desde el punto de vista de esa evolución, el sujeto y el objeto sí tenían un vínculo directo, pero había un intermediario allí que pretendía la confirmación de todos esos datos de prueba a través de la tortura. ¿Cómo el estadio siguiente enfocó el sujeto y el objeto desde el relato y los objetos confirmatorios de esos relatos para llegar al modelo actual que se relaciona con
el sujeto y objeto de manera directa, teniendo presente, uno, el relato, dos, las afirmaciones y o negaciones contenidas en el relato y que se refieren a un objeto, y tres, el comportamiento de los declarantes en el escenario penal. Pues miren que estos antecedentes, un poco extensos quizás, pero que representan o reflejan la mayor de las importancias para entender por qué razón es indispensable acudir a este tipo de modelos de epistemología procesal penal para hacer, por supuesto, comparaciones con relación al esquema de investigación y juzgamiento contemporáneo. Basta decir aquí, en este primer punto, que las expresiones del derecho anglosajón de alguna manera han heredado esa importancia, sobre todo del modelo grecorromano, del modelo que se describió en primer lugar por lo siguiente. En el contexto del juicio oral anglosajón, se tiene muy en cuenta la habilidad y la estrategia en el uso de la palabra. En el uso de la palabra, pues por supuesto con base en pruebas y pruebas testimoniales. Pero no solamente se mide la habilidad, la destreza, la estrategia en el manejo lingüístico, tanto verbal como no verbal, estoy hablando del derecho anglosajón, de los actores que litigan, sino también la habilidad, la destreza que tengan los propios exponentes en el juicio oral o en la entrevista, si es el caso. Entonces, esas habilidades para un esquema de este tipo representan un valor agregado que va a permitir tener éxito o no en un caso. Máxime cuando existen casos juzgados, no todos, y por decisión, por supuesto, del propio sujeto pasivo de la persecución penal, con jurado, donde este tipo de tácticas son de vital importancia. Es algo que a través de la implementación de este modelo de investigación y juzgamiento, sobre todo el juzgamiento y particularmente en la sede de la audiencia de juicio oral y público, se ha querido matizar en la tradición continental europea y en América Latina en particular, en el cual se dio a entender un poco la gestión de esa habilidad. Por fortuna, en nuestro sistema, y hablo del colombiano y de la región, son sistemas que por supuesto tienen presente esa destreza, esa habilidad, esa operatividad y eficiencia en la gestión de la administración de la prueba a través de la palabra, de la habilidad del lenguaje, tanto verbal como no verbal, pero no lo es todo, por fortuna, porque deben tener una precisión, un ensamblaje, un encaje entre esas habilidades manifestadas con los objetos de conocimiento o fuentes de prueba. No sucede así, por eso esta digresión a propósito del derecho anglosajón, en el que esa palabra, esa usanza, importa incluso llegando a sacrificarse el principio como fin, o uno de los fines del debido proceso penal, de la verdad real. Todavía uno percibe eso en decisiones del derecho interno, en el cual se termina por, de alguna manera, concluir que parte de esa habilidad dialógica opaca la determinación de la verdad histórica, de la verdad real, en el desarrollo y culminación de los trámites procesales penales en Colombia. Hay unos visos de esos, pero bueno, solamente quiero dejar ese problema allí registrado para tenerlo presente con relación a lo que se va a manifestar.